Saludos amigos, con ustedes Vanessa Narváez. Gracias por incluirte en el grupo Adaptaciones Curriculares. Hemos querido compartir con ustedes este primer curso sobre tipos de adaptaciones curriculares. Pero antes de todo, vamos a recordar una de las definiciones sobre adaptaciones curriculares. Sin duda es un proceso continuo de adecuaciones, acomodaciones o ajustes que realiza la institución, puede ser también el docente o el equipo multidisciplinario. Los elementos básicos de acceso también al currículo para dar respuesta a las necesidades educativas especiales de los estudiantes. Básicamente vamos a enfocarnos en las distintas clasificaciones que se han venido dando referente a las adaptaciones curriculares. Antes de todo, vamos también a conversar un poco sobre los principios que le rigen, como por ejemplo el principio de flexibilidad. Sin duda todos conocemos que el Ministerio de Educación propone un currículo, pero el docente y el equipo de docentes dentro de cada institución, con el acompañamiento y asesoría de los organismos educativos, son los que deciden la programación a ejecutarse cada año. De ahí el tema de flexibilidad. También estas adaptaciones deben de ser basadas en el estudiante, porque sin duda cada estudiante tiene sus propias necesidades y estas pueden ser dependiendo de su condición. Pueden ser asociadas a la discapacidad como también pueden ser no asociadas a ellas. Cuando nos referimos al principio de contextualidad, es cuando nos referimos a que hay que considerar la información del momento, del tiempo, del entorno, a qué realidad respondemos en ese momento. El principio de realidad. En este principio estamos considerando sobre la base de la información que se suscita del estudiante, de la familia, de la institución, de la comunidad, datos reales, verídicos, no supuestos. Y el principio de cooperación docente, este se fija porque cada profesional tiene una preparación previa, tiene una experiencia previa, tiene también todo un proceso de análisis y de deducción de cómo desea abordar la siguiente programación. Estos principios deben de estar presentes en todo el proceso de diseño curricular. Cuando escuchamos hablar sobre las distintas clasificaciones, puede existir un poco de confusión, pero no olvidemos que estos se suscitan porque existen muchos autores que han realizado sus aportes a la humanidad, especialmente en el campo educativo, y estos han proporcionado diferentes clasificaciones. Cuando los leemos y analizamos vemos que hay elementos muy comunes en ellos, pero sí es importante de todas maneras tener claro a qué se han referido para nosotros poder aplicarlo en su debido momento. Vamos a conocer un poco sobre las adaptaciones curriculares de acceso al currículo, las adaptaciones curriculares de acuerdo al nivel de concreción, las adaptaciones curriculares de acuerdo al ente, las adaptaciones curriculares de acuerdo al grado de afectación, las adaptaciones curriculares de acuerdo a la duración y cuando realizamos adaptaciones curriculares directamente a los elementos del currículo. En esta primera clasificación vamos a considerar las de acceso al currículo. Básicamente es cuando superamos todas aquellas dificultades para que el estudiante acceda a la educación, acceda al aprendizaje. Y esto aquí encasillamos al espacio físico que comprende cómo está la institución en torno a la iluminación, la sonorización, la ventilación, eliminación de barreras arquitectónicas, reorganización del espacio, qué tan funcional es para que los estudiantes con sus distintas necesidades educativas tengan acceso.
las adaptaciones del mobiliario, si estas prestan las condiciones para que los niños estén cómodos, puedan estar cerca también del docente o lejos, dependiendo de la necesidad. La señalización, esto comprende a toda una lectura de pictogramas que puede identificar los espacios y los diferentes instrumentos que ésta contiene. Las baterías higiénicas, si estas no están acorde a las necesidades de los estudiantes, especialmente los niños que utilizan silla de ruedas, entonces necesitan una adaptación para que se permita la accesibilidad a la educación de esta población estudiantil. Cuando también es una adaptación de acceso al currículo en cuanto a los recursos. Cuando hablamos de recursos, estamos también hablando del recurso humano, de los docentes, del equipo multidisciplinario que pueda tener una institución, en este caso, por ejemplo, las instituciones de educación especial, que cuentan con su psicólogo educativo, su psicólogo clínico, su terapista ocupacional, de lenguaje, físico, trabajador social. En el caso de las instituciones de educación ordinaria, también está el DESE, que cuenta con otro profesional, regularmente es un psicólogo educativo o un docente de apoyo, o también tienen sus apoyos a través de la conexión o articulación con las UDAIs que funcionan en el Distrito de Educación. Entonces, cuando hay este equipo y está apoyando, asesorando permanentemente, estamos haciendo una adaptación de acceso al currículo. Materiales variados y adaptados, como lupas, programas tecnológicos, ayudas técnicas. Las instituciones tienen sus laboratorios de computación, pero es necesario también que tengan, por ejemplo, programas que faciliten a los estudiantes acceder a la navegación, a escuchar cierto material interactivo, a usar cierto material interactivo. Entonces, todo esto comprende también el buen uso de los recursos para acceder al currículo. Otro de los aspectos que comprende también este tipo de adaptación es la comunicación, pero no es una comunicación que se refiera solo a pasar información, sino que conduce la información específica y concreta a los agentes. Entre estos vamos a considerar que la institución debe de establecer canales técnicos, qué medios comunicacionales dispone, y a través de ello llegar con la información correspondiente al docente, al padre de familia, al estudiante, a la comunidad. Y también en cuanto a los conocimientos que pueda tener en el uso de estos, en el uso tecnológico. Sistemas de comunicación, también puede ser el lenguaje de señas, el sistema braille, pueden ser también incluso sistemas específicos que se han creado con ciertos estudiantes de acuerdo al nivel intelectual que poseen. Recuerden que ya ellos, cada uno de ellos proviene de una familia y siempre hay gestos, movimientos muy específicos que los han ido construyendo con el paso del tiempo y que ha permitido una comunicación. No específicamente es un lenguaje, pero es un sistema de comunicación. La institución debe de conocerlo para también incorporarlo dentro de este proceso o dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje que se establece para cada estudiante. Ayudas técnicas. Pueden ser también los audífonos, pueden ser la silla de rueda, pueden ser los bastones, los rodadores, bueno, muchas ayudas técnicas, ¿verdad? Que se pueden utilizar, que se pueden emplear en los sistemas también alternativos de comunicación, ¿verdad? El tema también de los pictogramas también es otro elemento, que es una ayuda técnica de la institución, pero que también ayuda a la comunicación entre los miembros de la comunidad educativa. También está la escritura alternativa. Recuerden que, como yo les decía, así como hay un sistema propio de comunicación que proviene de la familia, también pueden existir códigos propios de escritura que tienen su significado, y estos también deben de ser incorporados al proceso de enseñanza-aprendizaje que se está implementando dentro de las instituciones, pero que tiene su característica propia de ese estudiante. Esto en lo que corresponde al acceso al currículo.
Ahora vamos a hablar un poco sobre los niveles de concreción del currículo. Todos conocemos que existen 3 niveles de concreción: macro, meso y micro. El macro corresponde ya al currículo prescrito, el diseño que propone el Ministerio de Educación, pero sin embargo este tiene que ser concebido como un instrumento de trabajo, un instrumento que es flexible, un instrumento que una vez que abordamos la planificación meso, se puede obtener de él la programación que consideramos pertinente para poderla desarrollar durante ese año. Ahí está el principio de flexibilidad que habíamos hablado al principio, y que no necesariamente tiene que ser un instrumento que tenga que ser aplicado al pie de la letra, sino que todo el tiempo el docente y el equipo de profesionales de cada institución decide. Eso es muy importante tomar en cuenta la decisión que toma este equipo en cuanto a la programación que se hace anualmente. Eso va a conllevar a que los resultados sean reales, sean medibles y verificables. También hablamos en esta clasificación de adaptación curricular las que realizamos ya en la microplanificación, y esto es cuando se requiere ya a una atención personalizada del estudiante dependiendo del tipo de discapacidad o del tipo de necesidad educativa especial que tenga. Entonces hacemos prácticamente un currículo personalizado para él, y que este tiene que también llevar una evaluación permanente de cómo se va dando el avance. Cuando hablamos de esto significa también de que hay que establecer a qué elementos del currículo específicamente se está haciendo para, de acuerdo a eso, ir midiendo o observando el ritmo de aprendizaje que va teniendo el estudiante, o la implementación que en este caso hace el docente con el asesoramiento del equipo de apoyo. Sigamos con el tipo de adaptaciones curriculares según el grado de afectación. En esta clasificación establecen 3 grados: grado 1, grado 2, grado 3. El grado 1 es el que corresponde a los elementos de acceso al currículo. En este consideramos los cambios que se tengan que hacer a nivel de infraestructura, los recursos materiales, los recursos personales, también los de comunicación y de tiempo. Si se dan cuenta, hay mucha relación con los otros tipos de clasificaciones, pero vuelvo y recalco, es porque son aportes de diferentes autores y por supuesto hay su nivel de relación. Grado 2. A estas nos referimos cuando no son muy significativas, y esta comprende las características o ajustes que se realizan en el grado 1 más el ajuste que se realiza a la metodología o evaluación. Regularmente cuando hacemos un ajuste o una adaptación personalizada, siempre comenzamos por la evaluación. Vamos comenzando por la evaluación y de ahí vamos hacia la metodología, y poco a poco vamos abordando los otros elementos del currículo hasta que encontremos un currículo personalizado que responda a las necesidades del estudiante. Finalmente tenemos el grado 3, que corresponde a las adaptaciones muy significativas, y esta comprende el grado 1, grado 2 y también las modificaciones que se realizan a los objetivos, a los contenidos o también a las destrezas con criterio de desempeño. Recuerden que las destrezas con criterio de desempeño tiene incluido la habilidad, el contenido y los niveles de profundidad con los que se tratan los contenidos, de una forma también contextualizada. Ahora vamos a considerar las adaptaciones curriculares de acuerdo a la duración de los mismos. Estos se dividen en temporales y permanentes. ¿Cuándo son temporales? También cuando se refiere a la accesibilidad al aprendizaje, y regularmente estos se presentan durante el periodo de la escolarización. Entre estos tenemos factores externos y también factores internos. En el caso de los factores externos, corresponde a la realidad de la institución, los ajustes que se necesiten en el componente pedagógico, los aspectos familiares, sociales, pueden ser movilidad,
puede ser también la falta de empleo, bueno, existen otros elementos. Y los factores internos corresponde, por ejemplo, a la adaptación que necesita el estudiante, el tiempo en que va a necesitar adaptarse a los nuevos entornos, a la madurez del aprendizaje, o sea, eso corresponde al ritmo propio del aprendizaje que tiene el estudiante y cómo aprende. También de repente alguna enfermedad, estudiantes que no necesariamente tienen una discapacidad, pero padecen de una enfermedad, de un cuadro clínico que no le ha permitido desarrollar de acuerdo a su edad. Todo esto corresponde a la clasificación de los temporales, o sea, requieren igual una adaptación temporal mientras dura el proceso de escolarización. Ahora, hablemos un poco sobre los permanentes. Estas ya son las dificultades educativas que van a presentar durante toda la vida los estudiantes, son sus condiciones y por lo regular son muy asociadas al tema de la discapacidad. Y estas pueden ser, como todos conocemos, la discapacidad sensorial, física, trastornos generalizados del desarrollo, también retos múltiples o multidiscapacidad como le conocemos. Pueden ser también trastornos del aprendizaje. Recuerden que dentro de esta clasificación está la dislexia, disortografía. Este tipo de trastornos regularmente se identifican, pero no necesariamente se solucionan. Siempre lo que se hace es abordar con una metodología apropiada para que el estudiante avance, para que el estudiante sea consciente de qué trastorno tiene, porque incluso puede ser también neurológico y nunca va a poder tener una rehabilitación completa, pero va a poder convivir con esta realidad y superarla con otros instrumentos o metodologías o técnicas de estudio. También nos referimos a los trastornos del comportamiento. Recuerden que si estas están ligadas a trastornos neurológicos, estos se vuelven permanentes. O superdotación, aquellas personas que tienen un nivel alto de aprendizaje. Entonces, para ellas también hay que hacerles las adaptaciones curriculares y ir avanzando en el currículo para que él lo requiera. Ahora hablemos sobre las adaptaciones curriculares que realizamos a los elementos del currículo. Estas están clasificadas en menos significativas y significativas o muy significativas. En esta etapa, ahí es cuando yo ya digo, el equipo multidisciplinario y el docente, en base a las evaluaciones que realiza, procura hacer las adaptaciones de una forma pertinente para cada caso. Aquí establecemos, por ejemplo, dentro de las menos significativas, las que se realizan a las actividades, a la metodología, el tiempo y evaluación. Regularmente en la práctica conocemos que las adaptaciones siempre las comenzamos a hacer por la evaluación, por el tipo de evaluación que estamos aplicando. Si ya nosotros hemos detectado que determinado estudiante tiene dificultades en su aprendizaje, vamos a comenzar a modificar los instrumentos o la herramienta con la que vamos a evaluar al estudiante. Porque si vemos que en la aplicación de esta estrategia el estudiante comienza a tener el mismo avance que los demás, no es necesario ir modificando los otros elementos, sino que continuamos. Si ya no se da ahí, pues regularmente recurrimos al tema de la metodología. Ya vamos viendo. La metodología, ustedes saben que se desarrolla de acuerdo a la edad, al año básico, al área, e incluso los docentes tienen sus metodologías propias del ciclo del aprendizaje. Entonces eso depende mucho de cuál es el estilo de enseñanza que tiene el docente o de los que aplica de acuerdo también al grupo de estudiantes o al grupo aula. Regularmente de ahí nos vamos a las actividades, vamos dosificando en cuanto a la complejidad de las mismas y por supuesto el tiempo. Estas son las adaptaciones menos significativas y las significativas ya es cuando modificamos los objetivos y contenidos o regularmente lo que nosotros conocemos como destrezas con criterio de desempeño si nos referimos al currículo vigente nacional del Ecuador.
Esto un poco es lo que he querido compartir en cuanto a la clasificación de los elementos de las adaptaciones curriculares.